buenos días. Gracias por continuarse informando a través de su canal One World en YouTube. También las reproducciones en Facebook que inmediatamente se realizan. Vamos a continuar analizando nuestro país, El Salvador. Una mirada desde El Salvador para América Latina también es bueno. Para ello está con nosotros el licenciado Rafael Paz Narváez, coordinador de la maestría en investigación social de la Universidad de El Salvador. Licenciado Paz Narváez, muy buenos días. Muy buenos días, espero que estén muy bien para ustedes y todas las personas que escuchan estos programas y miran estos programas. Por supuesto, licenciado, y creo que hay que continuar guardando todas las medidas sanitarias necesarias, porque la primera respuesta está en la persona, está en la familia. Queremos enviar un saludo también a todos nuestros compatriotas que nos sintonizan en cualquier ciudad de los Estados Unidos, de Europa, de Australia, en América Latina, en nuestro país, El Salvador. Un saludo también a la radio migueleña en el oriente de El Salvador y a la radio Fe y Alegría en el occidente. Licenciado Narváez, creo que nadie puede negar todos los cambios que se habían generado luego de la firma de los acuerdos de paz, inclusive con los mismos acuerdos de paz hay que tomar en cuenta aquellas 32 reformas que se hicieron a la Constitución de la República y toda la reestructuración de la institucionalidad, la generación de nueva institución, que es la visión que tiene que tener todo ciudadano que rechaza el autoritarismo y por el contrario está dispuesto a trabajar por la democracia. Nadie puede negar también todo el retroceso que ha sufrido el Estado Democrático salvadoreño o lo que se había avanzado en democracia en El Salvador a partir sobre todo del 3 de febrero del año anterior. Quisiéramos en primer lugar, el licenciado Narváez nos hiciera un dibujo en qué momento estamos viviendo hoy en El Salvador, qué ha pasado con el olvido de lo que se ha construido luego de las dictaduras en El Salvador, que terminó con la firma de los acuerdos de paz. ¿En qué momento estamos sumidos los salvadoreños? Muy bien, es una pregunta muy interesante y muy importante, que abre paso a una serie de tesis que pueden ser bastante polémicas, pero que es necesario adelantarlas, es necesario divulgarlas y es necesario dialogar al respecto. Debemos decir que en este 2020 y en los años próximos por venir, inmediatos, estamos frente al agotamiento de lo que se generó prácticamente como cierre del siglo XX. Es decir, las grandes contradicciones fundamentales del siglo XX de alguna manera se resolvieron en 1992 con los acuerdos de paz. El programa del Frente Farabundo Martí, el Frente Democrático Revolucionario, que más adelante se reconvierte en Convergencia Democrática y empieza a participar en la vida institucional, político-democrática del país, tiene una agenda que fundamentalmente es tratar de incidir en los cambios económicos sociales a partir de la participación en el sistema político y posicionarse bien en el sistema político. Es decir, recordemos que en 1983 el Frente Farabundo Martí y el Frente Democrático Revolucionario cambian su programa histórico de hacer transformaciones democráticas y revolucionarias para entrar por la lucha por un gobierno de amplia participación. Después de prácticamente una década de lucha, ¿verdad? De 1983 a 1992, ese programa de 1983, la lucha por un gobierno de amplia participación, porque las fuerzas insurgentes se conviertan al sistema político, que entren al sistema político, que participen en la lucha política
institucional con ciertas reformas, esas importantes reformas a la Constitución. Eso ocurre en 1992 y ese ciclo se agota prácticamente el 2014. ¿Verdad? 2014-2019 es el segundo gobierno del Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Y es un gobierno en alianza con una cantidad de otras fuerzas, al punto que en algunos momentos se le llamó gobierno de concertación nacional, ¿verdad? Gobierno de alianza nacional, de una amplia alianza nacional. Estos gobiernos indudablemente hicieron una cantidad de reformas y sobre todo de implementación de políticas económicas y sociales de gran relevancia. Creo que uno de los más graves defectos que tuvo la política de tanto del Frente Farabundo Martí como los aliados democráticos que participaron en el gobierno es la poca capacidad para difundir los cambios que se estaban realizando, que realmente no fueron de una profundidad revolucionaria, pero sí fueron importantes reformas que se realizaron, que lamentablemente frente a una capacidad mayor de manejar los medios de comunicación y dominar las pautas comunicacionales de la que entonces era oposición política, terminan desplazando al Frente Farabundo Martí y a los aliados del Frente Farabundo Martí del gobierno, cosa que ocurre en 2020. Entonces, el 2020 estamos frente al agotamiento de los proyectos históricos que salieron en 1983, tanto el que se refleja en la Constitución de 1983 como el que se refleja en el programa histórico del Frente Farabundo Martí y sus aliados, la Convergencia Democrática. El agotamiento en el sentido que el Frente Farabundo Martí y sus aliados lograron llegar al gobierno, implementaron una cantidad de reformas realmente relevantes, las cuales ahora se corre el peligro de que entren en retroceso, programas como Ciudad Mujer, por ejemplo, ¿verdad? O otras conquistas como por ejemplo la cuota de participación femenina en organismos del Estado y otras importantes reformas están en riesgo de un grave retroceso, pero lo que es el programa político del Frente Farabundo Martí y los aliados democráticos es un programa que se implementó de manera amplia y bastante consistente. Sin embargo, la derrota electoral de 1919-1920 marca el cierre de ese ciclo. Y también, sin embargo, marca el cierre del ciclo para la derecha, en el sentido que la Constitución de 1983 expresa su agotamiento. Aún reformas tan importantes como la de 2014, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas, ya es una reforma que no alcanza a atender las problemáticas centrales del planeta en este momento y del país en particular. O sea, tenemos un marco jurídico institucional que ya no nos va a permitir resolver las problemáticas del siglo XXI. Necesitamos en ese sentido replantearnos la nación y replantearnos el proyecto histórico social de transformación. Inclusive con un fuerte componente popular. En ese momento histórico estamos, en un momento histórico en el cual es necesario replantear el destino de la nación y es necesario para hacer este replanteamiento del destino de la nación una amplia a los sectores populares y por supuesto también a una amplia gama de sectores sociales. Las fuerzas políticas que en algún momento determinado, las fuerzas políticas democráticas y democráticas revolucionarias que especialmente en el último cierre del siglo XX y al inicio del siglo XXI han jugado un papel protagónico y de amplio despegue, también tienen un papel que jugar. Cuando yo digo que el proyecto histórico de esta fuerza está agotado, eso no significa que las fuerzas en sí mismas estén agotadas. Significa que estas fuerzas, para recuperar precisamente la iniciativa estratégica, deben replantearse su quehacer desde la raíz. Y eso significa redefinir un proyecto histórico.
cosa que no se hace desde un escritorio, ¿no? O desde el análisis de 1, 2, 3 o 4 intelectuales. Eso necesita un diálogo directo en la práctica y es cosa que también se está haciendo desde las fuerzas hegemónicas. Y eso es lo que representa en alguna medida el gobierno actual, ¿verdad? El ejecutivo actual y las fuerzas que de una u otra manera respaldan a este ejecutivo. Voy a hacer una pausa acá para alguna pregunta que si quiera hacer o comentario. Por supuesto que sí, para quienes recién nos sintonizan, estamos conversando con el licenciado Rafael Paz Narváez, coordinador de la maestría en investigación social de la Universidad de El Salvador. Licenciado, importante todo ese planteamiento y esas premisas que usted ha puesto sobre la mesa, sobre la mente de quienes nos están viendo. Pero creo de que es necesario traer a cuenta, si bien es cierto, luego de la firma de los acuerdos de paz han nacido muchas personas, muchos jóvenes que a lo mejor ya vienen de 2 o 3 elecciones de participar. Es cierto también que hay mucha gente que viene de la firma de los acuerdos de paz, intelectuales, vienen gremios jurídicos, religiosos, intelectuales. ¿Qué está pasando? ¿Es silencio, ese acomodamiento? Porque es curioso que los que venimos de luchar en contra de un Estado autoritario, represivo y que hemos sido testigos de los cambios que se han generado a partir de la firma de los acuerdos de paz y de los dos gobiernos progresistas, realmente estemos tan silencio ante tanta sonada represiva en nuestro país por parte del actual gobierno y principalmente del presidente de la República. Sí, una vez más, yo acudiría a la circunstancia de que las fuerzas democráticas y revolucionarias se han quedado sin proyecto, en el entendido que participar en las próximas elecciones con algún esbozo de programa político no es tener un proyecto político histórico. Un proyecto político histórico significa hacer una lectura de cuáles son las contradicciones fundamentales del siglo XXI, que ya son contradicciones fundamentales a escala global, cómo se manifiestan esas contradicciones fundamentales a escala de país, cómo afectan esas contradicciones fundamentales a los distintos sectores sociales y populares, qué están haciendo los distintos sectores sociales y populares para enfrentar esas problemáticas derivadas de esas graves contradicciones y a partir de ahí construir desde estos mismos sectores y con esas mismas fuerzas un nuevo planteamiento movilizador que permita recuperar la iniciativa estratégica. El problema es no se ha planteado la recuperación de la iniciativa estratégica. En algunos casos se vive la derrota electoral como una derrota estratégica. La derrota electoral de 2019 no representó una derrota estratégica, solamente representó el agotamiento de un programa que surge en 1983 y que de alguna manera se cumplió en gran medida. O sea, las fuerzas de izquierda, democrática y revolucionaria llegaron al poder, estuvieron 2 periodos en el poder, hicieron importantes transformaciones. Hay otras cosas que quedaron pendientes, tenían una correlación de fuerzas adversa muy grande que limitó mucho, pero el programa histórico lo llegaron a cumplir. El programa histórico trazado en 1983 fue un programa que se cumplió. De tal manera que en este momento estas fuerzas no tienen un proyecto histórico definido y entiendo yo que el silencio se debe especialmente, aunque hay algunos de ellos que ya están advirtiendo esta necesidad de replantear una iniciativa estratégica, es algo que todavía está en germen. Por otra parte, estamos viviendo un momento de relevo generacional. Realmente hay una cantidad de compañeros y compañeras muy respetables, muy admirables y muy honorables, pero a quienes de una u otra manera pues nos está llegando la hora, ¿no? Recordemos que la generación nuestra, algunos de ellos mayores que inclusive que mi persona, ¿no? Porque yo participé en muchos aspectos, pero era de los jovencitos, ¿no? Habían personas que ya me llevaban
5, 10 años, ¿no? Pues esas personas ya están al límite de edad cronológica de personas que hicieron enormes esfuerzos físicos y mentales para enfrentar una lucha y que no es casualidad que esa generación vaya de salida. Y que, por ejemplo, hoy en la pandemia hay cantidad de cuadros históricos que pues han quedado en el camino, ¿no? Que fueron derrotados por el virus y por otras enfermedades y por la falta de atención a las otras enfermedades. Pero también hay una nueva generación que está retomando los principios, las tareas, los propósitos de la generación revolucionaria que se desplegó de los años 60 a los años 90 y 2000, ¿no? Licenciado, interesante todo esto, pero estoy de acuerdo yo que hay que entender los desafíos ya del siglo XXI, hay que hacer replanteamientos. Esto no es competencia únicamente de los partidos políticos. Si nos referimos a lo que ocurría en El Salvador allá en los años 70, responsabilidad de la iglesia misma, que se convierte en la iglesia de los mártires, de intelectuales, de académicos, de la clase media, de campesinos, de pobladores de suburbios. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué es eso que embruja a mucha gente? ¿O qué tiene el autoritarismo que embruja o está embrujando a tanta gente cuando uno lo escucha o lee algunas posiciones? En términos reales de cultura política, aquí en El Salvador hemos tenido siempre un país polarizado. Por ejemplo, en 1983, la fuerza que uno podría catalogar de derecha, entendiendo como fuerzas de derecha, aquellas fuerzas políticas que le apuestan a que los sectores enriquecidos y pudientes de la sociedad son quienes tienen mayor capacidad para gobernar y dirigir los destinos del país. Estos sectores tienen convencidos y persuadidos a una significativa parte de la población, entre el 30 y el 50%, es el rango histórico de oscilación de persuasión de los sectores populares, ciudadanos y sociales, que no son sectores enriquecidos, oscila entre una persuasión de poco más del 50% y una persuasión del 30% cuando llega a lo más bajo. Eso es algo que históricamente lo podemos medir en muchos aspectos. Pero esta oscilación del apoyo a los proyectos hegemónicos de la derecha, de los partidos que le apuestan a que es desde las clases pudientes que se puede hacer una mejor gestión histórico-política y social, estos siempre tienen en algún momento retrocesos, porque las fuerzas progresistas también tienen un margen de persuasión histórica fuerte en nuestro país. Nuestro país ha estado históricamente polarizado prácticamente desde la colonia, con los sectores populares campesinos, los sectores populares mestizos, los sectores populares mulatos, siempre fueron un caldo de cultivo de mucha oposición. Hay que recordar cómo se redactó el Acta de Centroamérica, ¿no? Cuando pudientes y criollos declaran la independencia antes de que la declare el pueblo, ¿no? O sea, ellos sabían exactamente a lo que se enfrentaban, y estoy hablando ya del fin de la época colonial. Esto se manifiesta a lo largo de la historia de El Salvador en una polarización fuerte que es la que actualmente vemos. Nosotros en la actualidad vemos un proyecto de derecha, si no claramente dibujado, sí al menos con una gestión de la información, del conocimiento y de la emotividad de los sectores populares y sociales muy fuerte y muy eficaz. Nosotros tenemos un manejo publicitario más que racional, pero publicitario significa va especialmente a la emoción, prima la emoción, y la racionalidad está subordinada a la emotividad. Es un manejo publicitario más que un manejo racional de la comunicación, pero de momento es eficaz. Hay al menos un 50% de la población que está persuadida
de que el actual ejecutivo lo está haciendo bien. Aunque por supuesto hay otro 40% de la población que técnicamente tiene conocimiento de que el ejecutivo está cometiendo una cantidad de errores de gobierno que le van a salir caro al país para no solo una, sino para las próximas 2 generaciones de salvadoreños y salvadoreñas. No obstante, esta fuerza tiene una agenda. Esta fuerza de derecha tiene una agenda. Y no me refiero a la agenda que declara explícitamente, por ejemplo, el plan Cuscatlán. Sabemos que técnicamente hablando es un adefesio, técnicamente hablando es un corte y pega, varias producciones, es un corte y pega sin demasiada o ninguna coherencia. O sea, técnicamente el plan Cuscatlán no tiene ninguna credibilidad técnica, ninguna persona realmente hablando que tenga un mínimo de formación en gestión política y social del Estado, etcétera, le puede prestar un mínimo de credibilidad. Eso es algo muy conocido y reconocido. No obstante, como herramienta publicitaria ha resultado muy eficaz. Entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia entre el proyecto real y el proyecto publicitado. Entonces el proyecto publicitado lo que busca es contribuir a uno de los propósitos reales de las fuerzas que actualmente están en el Ejecutivo y que están manteniendo una iniciativa estratégica para los sectores hegemónicos, para el bloque empresarial hegemónico en alianza con transnacionales y grandes potencias, ¿verdad? Que tiene básicamente 4 propósitos reales. El primero es incrementar el caudal personal de la persona que está en el Ejecutivo y del entorno familiar empresarial que le rodea. O sea, es un grupo empresarial nuevo que no pertenece al bloque empresarial hegemónico, pero que espera, especialmente a partir de la gestión de la pandemia, espera reposicionarse y ganar una posición de fuerza. O sea, entrar en ese bloque empresarial hegemónico. Y eso significa que quiere incrementar su caudal personal. El otro es mantener alta la popularidad. Por eso salen con cosas como vamos a destruir el monumento a la reconciliación porque está muy feo. O sea, lanzan cortinas de humo para que las personas se enfoquen en problemáticas intrascendentes y olviden lo que esencialmente está pasando detrás de esas problemáticas intrascendentes. Y lo que busca es mantener alta la popularidad para lo que tiene una cantidad de mecanismos, de troles, de bots. Hay inteligencia artificial que maneja la popularidad del presidente, hay cantidad de cuentas de troles que incluyen cantidad de bots que hacen que las redes sociales generen una opinión favorable. Eso tiene un límite, por supuesto, pero de momento no hemos llegado a ese límite. Luego también hay el gran compromiso que le ha permitido también llegar a establecerse como una fuerza en el Ejecutivo, es que tiene el compromiso de cumplir la agenda de la gran potencia norteamericana en la región. El tema Venezuela, el tema Nicaragua, el mismo tema interno al país respecto a las fuerzas históricas de la izquierda. O sea, todo lo que representa la agenda, especialmente de la gran potencia norteamericana, es prácticamente la agenda exterior del gobierno. Si la agenda norteamericana dice hay que parar la migración, hay que parar las caravanas, eso se convierte automáticamente en política exterior del gobierno salvadoreño. Y el último propósito es destruir a un ya debilitado FMLN. Entonces tiene 4 propósitos estratégicos que hacen la gestión de los 4 años. Incrementar el caudal personal y del entorno empresarial, mantener alta la popularidad, eso le permitiría ganar las próximas elecciones y continuar profundizando la agenda, cumplir la agenda de la gran potencia norteamericana y destruir a un ya debilitado FMLN. ¿Por qué destruirlo? Porque saben que no está derrotado. Saben que la derrota electoral es una derrota táctica, pero no una derrota estratégica.
Entonces, el objetivo es terminar de aniquilar. Es la meta. En cuanto se abrió la coyuntura mundial de la pandemia por COVID-19, estos propósitos se manifiestan en una forma particular. El propósito de incrementar el caudal personal y el entorno familiar empresarial se ha convertido en la agenda de manejo de fondos del endeudamiento sin rendir cuentas. Sabemos que tiene autorizado 3.000 millones de dólares de endeudamiento y que muchos de esos fondos ya son fondos comprometidos, contratados y en muchos casos gastados. Y por lo poco que ha salido a luz pública, sabemos que está gastando esos fondos de una manera completamente ilegal e ilegítima y especialmente a beneficio propio y de sus personas cercanas y de su entorno empresarial. Pero también ha quebrado a una gran cantidad de pequeñas empresas y ha mermado las ganancias inclusive del bloque empresarial hegemónico. En un contexto mundial de recesión, ciertamente. Pero él está manejando la recesión de tal forma que afecte más a otros grupos y afecte menos a su entorno familiar empresarial. En otras palabras, está cumpliendo su agenda supuestamente en el contexto de la gestión de la pandemia. Por supuesto, la crisis sanitaria es lo que realmente menos importa. Este país se destaca por ser uno de los países que peor ha manejado la crisis sanitaria. Ese hospital, por ejemplo, es un fraude galopante, completamente claro para muchas personas, menos para los que están encantados con la propaganda y la publicidad gubernamental. El otro objetivo que tiene en medio de esta gestión de la pandemia es adelantar la campaña electoral. Una de las circunstancias que ha incrementado el contagio es que nuevas ideas, gana, están haciendo campaña política, están haciendo mítines, están tomando los recursos del gobierno, la distribución de los así llamados paquetes agrícolas y los paquetes de ayuda alimentaria para distribuirlos como partido político, adelantando la campaña electoral, no dejando que ningún otro partido les compita. En otras palabras, es una maniobra claramente electorera. Y eso es algo que está ocurriendo a la vista de todo el mundo. Por supuesto, esto tiene una virtud y un defecto inclusive para esa misma fuerza, porque la pérdida de credibilidad también es galopante. Hay cantidad de personas, inclusive al mismo interior de estas así llamadas fuerzas de nuevas ideas, que se han encantado con nuevas ideas, pero ellos han calculado que de cara a las próximas elecciones parlamentarias y municipales, ese desgaste les va a beneficiar porque de todas maneras le están apostando a que pueden tener una mayoría significativa en la asamblea y que van a ganar importantes alcaldías del país. Todo esto lo pueden hacer con un tercer punto en la agenda de la manejo de la pandemia, que es mantener el pánico social. Toda pandemia a nivel histórico mundial tiene básicamente dos componentes. El componente de la crisis sanitaria, o sea, el efecto real de personas que se enferman gravemente, algunas sobreviven, otras fallecen. Ese efecto genera pánico, ese efecto paraliza la sociedad, tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en la población, es un efecto real, es la crisis sanitaria real, el efecto morbilidad y mortalidad real. Pero además, históricamente, una pandemia es un evento de pánico. Y este gobierno se ha montado desde el principio en el pánico social. Más que informar a la población, ha tenido una estrategia de pánico. Ha calculado muy bien que esa estrategia de pánico le es funcional para la campaña electoral que han diseñado y le es funcional para ocultar ese manejo oscuro y, francamente hablando, corrupto, ¿verdad? Porque hay muchas pruebas ya a esta altura, hay cantidad de pruebas, hasta la Corte de Cuentas, que nunca ha sido un aparato eficaz, pues ya tiene muchas pruebas, ¿no? De la enorme corrupción que hay actualmente en el manejo de los fondos del gigantesco endeudamiento en que hemos incurrido. Todo ello ha sido posible porque una mitad de la población está debajo de la cama. Con razón o sin ella, está debajo de la cama. O sea, con razón o sin ella,
está en pánico social. Y yo no digo que la enfermedad COVID-19 no sea mortal mínimamente en un 10%, 8%, 5% de los casos. Ciertamente es una enfermedad de cuidado. Es una enfermedad nueva, con síntomas difíciles, difícil de tratar, sobre todo en las personas que se enferman de gravedad. Pero, licenciado, sí, en efecto, hay una apuesta de configurar una nueva élite burguesa, familiar, y esto realmente no lo quiere entender la población, que se deja manejar a partir del pánico que le posibilita el aparecimiento del COVID, una estrategia que no, en vez de plan se tiene una estrategia de percepciones, pero oiga, hay algo muy delicado también porque se atenta contra el Estado, que no es cierto que se haya comenzado a construir siquiera luego de la firma de los acuerdos de paz, se reformó, pero hay que reconocer todo el trabajo que diferentes generaciones han realizado. Por ejemplo, en cada vez que uno escucha hablar al presidente de la República, cada minuto que habla, uno puede sacar lecturas que son totalmente negativas. Ayer escuchaba, por ejemplo, la manera como él explica que no es un dictador. Y dice él, si fuera un dictador, ya los hubiera matado a todos, porque realmente es mejor salvar a 1000 por 5, refiriéndose a que los miembros de la Sala de lo Constitucional son 5 magistrados. Una situación terrible que es lamentable que la gente aplauda. sí, como decíamos, él tiene con suerte el apoyo hoy por hoy del 50% de la población y disminuyendo aceleradamente. Y sabemos en este país que las amenazas a muerte son de lo más negativo que puede haber, porque si hay un país donde lamentablemente la violencia no tiene dueño, no tiene patrimonio, es este país. Este país es uno de los pueblos, en esta nación existe uno de los pueblos, de los pocos pueblos en el planeta que han derrotado una guerra sucia. Es decir, han derrotado la masiva eliminación de militantes y simpatizantes de las organizaciones populares y sociales. Aquí, entre 1980 y 1983, fueron asesinados más de 50,000 personas. Y eso no detuvo el proceso revolucionario. O sea, la capacidad organizativa de este pueblo a nivel mundial es bastante reconocida. Pero eso no debe ser una cosa a la que atenerse. Realmente la violencia no es ningún recurso al cual conviene acudir. O sea, la violencia es algo que causa demasiado costo social y es algo que debemos evitar. En ese sentido, es una persona que se va de la boca para afuera, ¿no? O sea, eso de hacer tantas amenazas en un país como el nuestro es hasta contraproducente, ¿verdad? Está generando una posición de rechazo que se le puede revertir con mucha facilidad. Yo encuentro que acá en El Salvador una gran cantidad de personas de todas las edades, inclusive los sectores jóvenes, saben que acudir a la violencia es muy poco recomendable, ¿no? Y creo yo que una persona que está constantemente manifestando este odio y estos llamados a la violencia, realmente hablando, tiene más un desgaste que una fortaleza. Muchísimas gracias a usted, amable televidente, dentro y fuera del territorio nacional. Un saludo a las radios migueleña en el oriente de El Salvador, la radio Fe y Alegría en el occidente. Un saludo al licenciado Rafael Paz Narváez, coordinador de la maestría en investigación social de la Universidad de El Salvador. Licenciado, muchísimas gracias. Pase muy buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. Espero que estas palabras llamen a la reflexión. Necesitamos profundamente pensar nuestro país, repensar nuestro país y sobre todo tener una gran disposición a replantearlo. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias.